Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Nelson Gualteros Albarracín, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, Yopal. A continuación doy inicio al video de sustentación de la tarea 1 del curso de Teoría Electromagnética y Ondas. Para ello presento mi documento de identificación, siguiendo con los pasos de la guía. Bueno, compañeros, entonces, yo he querido dividir mi parte de sustentación en dos momentos, digámoslo así. La primera parte es la parte conceptual, donde defino lo que es un medio de propagación abierto, y, la tangente de pérdida y cómo se clasifica el medio de propagación según la tangente de pérdida y los parámetros de propagación para las ondas que viajan a través del medio. Y en la segunda parte pues viene el ejercicio de aplicación donde vamos a reafirmar los conceptos, digamos de acuerdo a esos 5 pasos. Que son calcular la tangente de pérdida, la clasificación del medio de propagación de acuerdo a una tablita 2, el paso 3, que es la clasificación obtenida de acuerdo a la clasificación obtenida en el paso 2, vamos a utilizar la tabla para calcular los parámetros de propagación de la onda en el medio elegido. En el paso 4, pues vamos a, de acuerdo a los resultados obtenidos en el punto 3 y utilizando las ecuaciones, vamos a calcular la propagación de la onda en el medio elegido, que son velocidad de propagación, longitud de onda, la profundidad de penetración de la onda en el medio y por último tenemos la interpretación. Entonces, previamente en el foro he escogido el medio de propagación suelo seco. Entonces, para iniciar, definimos qué es un medio de propagación abierto. Es un medio se considera abierto cuando la propagación no encuentra ningún obstáculo que refleje las ondas de regreso a la fuente emisora. Dentro de los medios de propagación, ¿cuál es el significado de la tangente de pérdida? La relación entre la corriente de conducción y la corriente de desplazamiento en un medio específico. Su valor depende de los parámetros del medio y de la frecuencia aplicada. La siguiente pregunta tiene que ver cómo se calcula el medio de propagación según el valor de la tangente de pérdidas. Entonces, pues los medios de propagación se clasifican según el valor de la tangente de pérdidas en dieléctricos perfectos, en conductores perfectos, en buenos aislantes, en buenos conductores y en dieléctricos disipativos. Listo. Ahora viene, digamos que la siguiente, que dice defina los parámetros de propagación para las ondas que viajan a través de un medio. Entonces, digamos que los parámetros de propagación de las ondas a través de un medio son la constante de fase, la constante de propagación, la atenuación, la velocidad de propagación y la impedancia intrínseca. Estos son los pasos que vamos a trabajar a continuación en el ejercicio. Entonces, suelo seco, nos dan la conductividad y la permitividad relativa. Esos son los valores que nos dan. Y también nos dan una indicación de que debemos trabajar con los 3 últimos dígitos de nuestro documento de identificación para el tema de la frecuencia. Entonces, en mi caso es 453 y me dice que debo sumarle 10. Se voy a trabajar con una frecuencia de 463 MHz para el ejercicio. Entonces, ya con estos valores que nos han dado, que tenemos, simplemente reemplazamos en la fórmula para calcular la tangente delta o tangente de pérdida. Entonces, el resultado de esos de hacer la operación ya reemplazando en las fórmulas son estos: la tangente de pérdida, y aplicándole a el arco tangente podemos calcular el ángulo. Entonces, de acuerdo a estos cálculos, simple y llanamente seguimos con el paso 2 para ubicarnos en la tablita como nos dan la indicación en la guía. Entonces nos dicen que nos ubiquemos en la guía, que si el valor de la tangente de pérdida 0 menor que la tangente de pérdida menor o igual a 0,1, en este caso, digamos que vamos ya ubicando nuestro medio. Y el ángulo también, 0 grados menor a 0,074 grados menor que 6.
Entonces eso nos va a dar que nuestro medio es un medio de propagación buen aislante y con una pérdida dieléctrica baja. Ya aquí ubicamos nuestro medio de propagación. El siguiente paso es, de acuerdo a la clasificación, a esta clasificación de la tabla 3, tenemos que calcular ya la constante de propagación, la constante de atenuación y la constante de fase. Entonces, para ello, teniendo en cuenta esto, vamos a ubicar la siguiente tabla. Entonces, como es un medio con una pérdida dieléctrica baja, pues vamos a utilizar estas fórmulas para el cálculo de los parámetros de propagación. Bueno, entonces, pero antes nosotros tenemos que calcular, digamos que la, la, la permitividad magnética, que es esta, y la frecuencia angular con nuestra cédula. Entonces aquí estos son los cálculos que hago. La frecuencia angular, listo, me da mi frecuencia angular con la cual voy a trabajar. Y nos da un valor de una frecuencia angular de 2.90911 por 10 a la 9 radianes sobre segundos. Entonces, la permitividad magnética del medio nos da 1.2566 por 10 a la menos 6 telas metros sobre amperios. Entonces, luego digamos que empezamos a calcular la constante de propagación empleando los valores ya en la fórmula. Entonces, eso es lo que hacemos aquí a continuación, la constante de propagación, y nos da un valor de 1681,89. Digamos que esto es un valor imaginario. Entonces, este valor, digamos que corresponde a la relación de manera ortogonal de la constante de atenuación y la constante de fase. Eso es lo que nos indica pues, la teoría. Luego venimos y calculamos la constante de fase. Entonces, la constante de fase nos da un valor de 16.8189 radianes sobre metros. Entonces, ese cálculo de la constante de fase, ese valor, digamos, corresponde es a la ganancia obtenida por cada unidad de longitud que recorre la onda, con este valor. Luego, calculamos la impedancia intrínseca del medio. Y esa impedancia intrínseca del medio nos da un valor de 217.3490. Entonces, esos son como los valores que hemos calculado. Luego, nos da el valor de la constante de atenuación. Entonces, el cálculo, digamos que de la constante de atenuación, lo que nos permite es el valor de atenuación que puede tener la onda electromagnética
cuando yo la propago, digamos, en el suelo seco, en el medio de propagación, que es el suelo seco. Eso sería este valor. Y el cuarto punto, pues ya nos dice que debemos, de acuerdo con los resultados obtenidos, en el punto 3 y utilizando las ecuaciones, calcular las características de propagación de la onda en el medio elegido, que son la velocidad de propagación, la longitud de onda y la profundidad de penetración de la onda en el medio. Entonces, estas son las formulitas que vamos a utilizar para cada una de ellas. Entonces, primero vamos a calcular la velocidad de penetración. La velocidad de penetración nos da un valor de 1.7308 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esa velocidad de propagación, pues, digamos, corresponde al avance desarrollado por una onda en una unidad de tiempo en el medio de propagación. ¿Ya? Luego calculamos la longitud de onda. La longitud de onda nos da un valor de 0,3735 metros. Digamos que este valor corresponde a la distancia entre los dos puntos máximos seguidos de la onda. Y por último, calculamos la profundidad de penetración de la onda en el medio, que nos da un valor de 92.0217 metros. Este valor corresponde a la tasa de decaimiento de la amplitud de la señal, que corresponde a una atenuación del 64% de la señal, donde la señal se considera imperceptible. Ese es este valor. Y por último, pues tenemos la interpretación. Entonces ya la interpretación la tengo por acá, que dice que la tangente de pérdida me permite identificar según el valor de la tangente de pérdida qué tipo de medio es el que se propaga en la onda electromagnética. Digamos, en el caso del suelo seco se trata de un buen medio aislante, baja pérdida dieléctrica. La velocidad de propagación es la velocidad con la que la onda electromagnética viaja o avanza dentro de un medio material según los resultados. Digamos que la velocidad a la que se propaga la onda a través del suelo seco es aproximadamente 1.73 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y la longitud de onda es la distancia entre dos puntos máximos seguidos por una onda electromagnética. Según los resultados, la longitud de onda que se propaga en el suelo seco es aproximadamente de 0.373 metros. La constante de atenuación permite pues medir la velocidad de decaimiento de la amplitud de una onda electromagnética al atravesar un material, digamos, en este caso del suelo seco. Este valor es diferente para cada material. Según los resultados, la profundidad de penetración de la onda en suelo seco es de 91.95 metros. Y la impedancia intrínseca de un medio, que es eta, según los resultados, para el suelo seco, su impedancia es de 217,348 ohmios. Esa es la relación entre la magnitud del campo eléctrico y la magnitud del campo magnético asociado a una onda. El ejemplo de aplicación, pues yo quise ilustrarlo también acá. Escogí los rayos X, que son muy utilizados para la parte de tomas de radiografías en la parte médica. Y de acuerdo pues a la amplitud de onda está aquí ubicada. Bueno compañeros, eso es todo. Muchas gracias.